Dios te Sí. bendiga, Dios te guarde. Bienvenido, estamos aquí nuevamente en otra clase más del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Los Mangos en Mayagüez, que pastorea nuestro pastor, el reverendo Arnaldo Cortés. Estamos aquí en esta noche, ¿verdad? Yo soy la directora del Departamento de Educación Cristiana. Aquí me acompaña en esta noche nuestro hermano Ofir Romero, quien es el subdirector de nuestro departamento. Esta noche tenemos una clase diferente, una clase en donde queremos, ¿verdad?, que todos podamos comentar, todos podamos participar y podamos de esa manera sentirnos más presentes, más en familia durante esta clase. Así que en esta noche, ¿verdad?, esta es una lección especial. Mi nombre es Keren González. Para aquellos que no me conocen y se conectan por primera vez, vamos a comenzar con una oración de invocación y le voy a pedir a mi hermano Phil que sea él quien nos dirija en oración en esta noche. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, a esta clase de escuela bíblica. El día de hoy vamos a comenzar, como dijo la hermana Keren, con una oración, por lo cual le pido que inclinen su rostro y podamos decir unánimemente: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites de compartir tu palabra, Padre, por las ondas digitales. Te pedimos, Señor, que mediante tu Espíritu Santo puedas traer la revelación de tu palabra y que podamos, Señor, ser edificados para poder poner en práctica la misma. Amado Dios, quita toda distracción, toda aquella cosa que impida el fluir de tu palabra en nuestros corazones mediante tu hermoso Espíritu. Te alabamos, te glorificamos, mi amado Cristo, y sabemos que este tiempo será de múltiple bendición a nuestra vida, de tal modo que no saldremos de esta transmisión igual a como entramos, sino que tu palabra nos edifica, nos exhorta y nos transforma. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. En esta noche nuestro hermano Fir estará controlando lo que tiene que ver con los comentarios y los saludos, ya que pues él es el que está dirigiendo como tal la transmisión. Así que habrá momentos en que él les saludará por parte de todos nosotros, ¿verdad? Y él estará entonces leyendo cada uno de los comentarios que ustedes puedan dar con respecto a la lección. Esta noche tenemos una lección especial, como habíamos anunciado la semana pasada. Hicimos una fusión entre la lección que se suponía que se diera para el Día de las Madres y la lección de este fin de semana, que es para el Día de los Padres. Y la lección la hemos titulado Hombres temerosos de Dios y mujeres llenas de fe. Hemos tomado, ¿verdad?, la inspiración de los temas de cada una de las unidades de estas lecciones. Pues nos pareció muy pertinente para nombrar esta clase que hemos creado. El versículo para meditar, nos quedamos con el versículo de la clase número 19 que dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Para aquellos que no tienen expositor, pueden buscar en sus Biblias las 2 lecciones que se encuentran en el capítulo 1 de Éxodo, del 15 al 21 los versos, y el capítulo 2 del 1 al 10 para la lección de madres, y para la lección de padres, Jueces, capítulo 13, versos del 1 al 20. Gloria a Dios. Y estamos hablando de fe, hermanos, estamos hablando de perseverancia. Nuestra afirmación fundamental es como sigue: Dios siempre cumple sus promesas con las madres y padres que ponen su confianza en Él y buscan refugio, sabiduría y valentía a pesar de la adversidad. En este siglo, hombres y mujeres buscan desesperadamente la información acerca de cómo van a criar a sus hijos. Muchos confirman que existen libros que nos enseñan y nos dan instrucciones al pie de la letra, pero no los hay en realidad. El único libro que hemos podido descubrir que tiene cada una de las instrucciones que necesitamos para poder tener una crianza exitosa es aquella que tiene que ver con la palabra de Dios, la que encontramos en la Biblia.
Esta es la única que nos ofrece consejos básicos y sabios para la educación de nuestros hijos y que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hoy podemos ver que estas enseñanzas dan fruto. De no haber sido por estas enseñanzas, Jocabed, una de las personas que estaremos hablando en esta noche, y su esposo, padres de Moisés, no hubiesen enseñado a sus hijos obediencia, fe, valor y temor a Dios al salvarle la vida a su hijo menor, con la fe de que sería el instrumento de Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. En un tiempo donde Dios guardaba silencio, un tiempo donde Dios no hablaba ni se revelaba, se mantuvieron fieles a Dios a pesar de la falta, ¿verdad?, de señales. Ellos venían de la tribu de Leví, una tribu sacerdotal. No sé si nuestro hermano Fir quiere abundar en cuanto a eso. Amén. Primero, mis amados, antes de llegar a esa conclusión, quisiéramos que pudieran escribir y nos comentaran qué es lo que van pensando también del desarrollo de la clase, no solamente los saludos, sino que queremos que sea algo interactivo. Recuerde que esto es una clase, entonces queremos que usted se sienta parte de ella, de tal modo que cuando da su opinión ahí en el comentario, nosotros lo vamos a estar pasando y de esta manera se vuelve más enriquecedora la clase y el tema como tal. En el caso de la parte de la familia de la descendencia levítica, recordemos que el pueblo de Israel, desde los tiempos de Abraham, de Jacob, se dividían Jacob en 12 tribus. El pueblo se dividió en 12 tribus. Y una de esas 12 tribus era la tribu de Leví, ¿verdad? Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob. Y entonces cada tribu tenía como su cabecera, de alguna manera, que era uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces, toda esa descendencia, en el caso de Moisés, venía de él, de Leví. Entonces, por eso se le conoce que era una familia levítica. ¿Y por qué era sacerdotal? Porque de las 12 tribus, en el caso de la tribu de Leví, se encargaba de la administración o de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con el templo que Dios le había ordenado a Moisés. Recuerda incluso que dice la palabra que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, la familia de parte de Leví no tenía una herencia física, sino que las 11 tribus demás tenían que aportar a la subsistencia, si lo podemos decir así, económica de la familia de la tribu de Leví. Entonces, en este caso, Moisés viene de esa tribu levítica, y eso es lo que podríamos, hermana, quieren abundar en cuanto al contexto de la tribu como tal. Pues de eso estábamos hablando, ¿verdad? Acerca de que la tribu de Leví era una tribu sacerdotal. Sabemos que Dios, cuando el pueblo está en ese momento en que Dios está organizando al pueblo de Israel como su pueblo escogido, ya esto estamos pues moviéndonos un poquito más adelante, ¿verdad? Porque para poder estar en un lado pues tenemos que seguir adelante. El Señor los escoge a ellos como ese pueblo levítico, ese pueblo que lo iba a estar adorando, ese pueblo que era escogido exclusivamente y que tenía que separarse para poder estar en la presencia de Dios, para poder estar en la alabanza a tiempo completo, como dice nuestro hermano. En Génesis 50, capítulo 24 al 25, capítulo 50, versos 24 y 25, dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. José, antes de morir, le profetizó a sus hermanos que Dios los visitaría. Los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra que les juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en esta promesa era en la promesa que descansaban Jocabed y su familia y cada uno de los israelitas que estaban permaneciendo firmes aún en medio de esa esclavitud. Ella confió en esa promesa y entendía que el obedecer a las órdenes de Dios trae beneficios. Como cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tenemos una ciudadanía estadounidense, los que somos puertorriqueños, nos consideramos puertorriqueños, no nos consideramos, cuando hablamos y nos preguntan, ¿qué tú eres? Tú no dices, yo soy estadounidense, yo soy puertorriqueño. Pues lo mismo le pasaba a Jocabed. Jocabed nació en Egipto, pero ella no se consideraba egipcia. Ella era del pueblo de Dios. Ella era una mujer hebrea por herencia. Y así, de esa manera, ella se crió y ella aprendió de la palabra de Dios y asimismo le enseñó esa palabra a sus hijos y se la inculcó, hermano Phil. Yo creo, hermana Karen, en ese sentido, sí. Creo yo que era muy importante como parte del propósito divino para la vida de Jocabed y sus descendientes, que fuese de esta tribu. Porque como era la tribu que se encargaba de la parte del sacerdocio en el templo, entonces todos ellos sabían las leyes de Dios, sabían lo que Dios había dicho desde hace mucho tiempo, de tal manera que ellos no solamente lo sabían, sino que se apropiaban de esas promesas que Dios les había dado, porque algo histórico interesante es que como ellos no tenían una herencia física repartida, sino que dependían de lo que las otras 11 tribus les daban. Entonces ellos confiaban de la mano de Dios, siempre confiaron de todas las promesas de Dios. Y en este caso, Jocabed, por ser parte de esa tribu, parte de ese pueblo, entonces tenía esa característica, que confiaba en cada una de las promesas del Señor dadas para todo el pueblo. Es bien interesante porque Jocabed no era la única que era de la tribu de Leví. Su esposo también pertenecía a la tribu de Leví. Así que podemos decir que esto es algo bien puro. Dios escogió algo bien perfecto, bien puro, para poder traer al sacerdote que iba a sacar al pueblo de Egipto, para que el pueblo de Egipto pudiera ver en él esa autoridad de Dios, no solamente porque Dios lo enviaba, sino porque lo llevaba por herencia de su pueblo. En su junto a su esposo y a sus hijos, ella usó la sabiduría, usó la inteligencia y la prudencia que solo pueden provenir del Espíritu Santo para mantenerse fiel y ver las recompensas, ¿verdad?, que Dios tenía para ellos. Vamos a, mientras seguimos un poquito, por favor, saludos. A saludar a los hermanos que nos están viendo, la hermana Jessica, Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermana Jessica. Hermana Belén, la amamos, hermana Belén, Dios le bendiga también. Mi tío Edwin desde Miami, muchas bendiciones, saludos, tío. Dios le bendiga, les amamos mucho. La hermana Sola Morales ya compartiendo, Dios le bendiga. También nuestro hermano Enrique Pérez dice, Dios le bendiga mucho y les continúe usando para su gloria. Amén. Hermana Zoila, Dios le bendiga. Bendiciones, amados. Hermana Obdulia Vázquez. El hermano Jorge Rivera también, Dios le bendiga. Hermana Ana Rodríguez, Dios le bendiga, hermana. Y también nuestro hermano David, Dios le bendiga desde Pensilvania. Queremos que nos sigan comentando, mis amados, si tienen algún aporte, algo que ustedes quieran añadir a la clase. Eso ayuda mucho para todos. Todos aprendemos y nos desarrollamos en el conocimiento que Dios quiere que sepamos. Y pues ya no tenemos por el momento más saludos, así que continuamos. Usted, si quiere aportar a este tema, pues sería muy bueno, un honor para nosotros que pueda comentar, que pueda compartir, ¿verdad?
esta transmisión para que otros hermanos y amigos puedan edificarse, y más que todo por el tema que estamos trayendo, que es un tema familiar, porque estamos hablando de padres y de madres. Entonces es un tema que nos interesa a todos. Eso es así, hermano Phil. Y podemos ver cómo Dios no nos deja solos en nuestros procesos. En este proceso de esclavitud donde ella estaba, en este proceso difícil, ¿verdad? En donde tenían que seguir siendo fieles a Dios mientras estaban siendo alimentados con una dieta espiritual de corrido de muchos dioses, porque ellos estaban en un pueblo que predicaban, ¿verdad? Que practicaban a través, ¿verdad?, de su ejemplo y le impartían esas enseñanzas de adorar a muchos dioses, a muchos hebreos. Ella decidió mantenerse firme y continuar. Y vemos cómo Dios va premiando esa fidelidad en el momento en que el faraón ordena que se maten a todos los varones que nazcan. Manda a las parteras hebreas a hacer esto. Y podemos ver la valentía de estas parteras, en este caso, ¿verdad?, que Dios las envía como esa ayuda y como esa respuesta a las oraciones de cada una de las mujeres hebreas que estaban fieles a Dios. Cuando estas mujeres no mataban entonces a sus hijos cuando nacían los varones. Y al ir delante de la presencia del faraón, ¿verdad, hermano Phil? Cuando ellas se presentan y confían en esa sabiduría que viene de lo alto para poder contestar satisfactoriamente y que sus vidas fueran preservadas. Realmente era algo muy interesante lo que pasó con estas dos parteras que asistieron a Jocabet. Su nombre son Cifra y Fua, comenta la palabra, porque realmente era algo difícil, mis amados. El no obedecer una orden del faraón provocaba inclusive la muerte. Entonces, ellas no era algo tan sencillo como decir no quiero que deje de nacer o no quiero desobedecer a la orden del faraón. Por eso, porque contaba con su vida. Entonces, sin embargo, la palabra dice que estas mujeres confiaron más en el Señor que en el sistema que había dado el faraón. Y eso realmente nos da una enseñanza muy grande para nosotros, ¿verdad? Que también muchas veces nos encontramos con obedecer a Dios o a un sistema que se nos está imponiendo. Y entonces ese sistema que se nos está imponiendo quizás sea contrario a lo que la palabra dice, a lo que Dios establece, a lo que Dios especifica. Entonces, ahí nosotros podemos ver en el caso de Cifra y Fua que la preferencia que ellos hicieron, la prioridad en cuanto a obedecer, si a Dios o a los hombres. Entonces, y eso no solamente la pasaron ellas, la pasaron muchos hombres en el Nuevo Testamento, muchas personas que eligieron entre obedecer a Dios u obedecer al hombre. Y es algo muy importante porque aún así Dios les dio, como dice la hermana Keren, sabiduría a ellas para decirle al faraón, porque el faraón las cuestionó. Entonces Dios les dio esa sabiduría de tal manera que el faraón no las mató. A pesar de lo que habían hecho, no las mató. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en esa situación avalando la fidelidad que Cifra y Fua tuvieron a Dios. Amén. Me encanta cómo lo dice en el libro, ¿verdad? Luego de que ellas le contestan al rey, nos dice aquí una aseveración, dice, las mujeres temerosas de Dios honran y temen a Dios, y Él las cuida y las protege. Las mujeres hebreas se oponen a las órdenes del diablo, defienden, guardan, protegen los mandamientos de Dios y se someten a ellos. Y yo le añadiría a esa aseveración, ¿verdad? Sin importar las consecuencias de lo que están enfrentando. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y yo le pregunto, hermano Phil, ¿cómo nosotros podemos demostrar amor a Dios?
Primeramente, honrando su palabra y guardando su palabra, ¿verdad? Y para eso implica primero, mis amados, conocerla misma. No podemos pretender amar a Dios o decir que amamos a Dios si no conocemos la palabra. Porque ahí el texto que leyó la hermana Keren dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, para guardar los mandamientos del Señor, primero necesitamos conocerlos. Entonces, el primer paso para realmente amar al Señor, querer amar a Dios, es guardar los mandamientos del Señor. Y después de eso, ya cuando lo sabemos, poder ponerlos en práctica, ¿verdad? Que nosotros en la Biblia podemos encontrar todos los mandamientos que Él establece. Solo así el Señor puede mirar que realmente le amamos. Fueron palabras de Jesús las que se reflejaron en Juan 14:21, ¿verdad? Entonces, Él como Dios nos da la clave para poder demostrar ese amor, porque un amor más que palabras se refiere con hechos. Recuerdo una palabra que dice en la Biblia, que muchos van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos eso, pero no es solo con palabras, es con acciones, es con hechos, ¿verdad? Entonces, la mayor forma de amor que podemos dar al Señor es a través de nuestros hechos. No quiere decir que con palabras no, pero Él quiere hechos y que esos hechos digan que le estamos amando. Amén. A través del ejemplo de ellas podemos ver, ¿verdad?, cómo ellas cumplen ese dicho que escuchamos mucho, que tenemos que ser, ¿verdad? Déjame ver si recojo el pensamiento nuevamente. Sí. Está el versículo bíblico que nos dice que que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, mis hermanos. Y ellas entendieron qué linaje era el que ellas tenían. Ellas entendieron cuál era su herencia verdadera y que su herencia no estaba aquí sobre la faz de la tierra, sino delante de la presencia de un Dios vivo, de un Dios, ¿verdad?, que cumple sus promesas. Dice en Éxodo, capítulo 1, versos 20 y 21, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hay recompensa dentro de la obediencia. Gloria a Dios. Algo que me llama la atención, hermana Karen, de esto es que el expositor, tanto como las mujeres, como Cifra y Fuga, dijeron una frase que a mí me llamó la atención. Y esa frase fue, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Eso es y así. Eso espiritualmente a mí me sacudió, ¿verdad? Porque recordemos que Egipto en la palabra trae una revelación de mundo, trae una revelación como algo en contra del Señor, no con las costumbres del Señor. Y las mujeres hebreas eran todo lo opuesto, era ese pueblo escogido por el Señor, de tal manera que hace una referencia, Cifra y Fua, que hasta el mismo faraón reconoce, porque al decir ellas, las mujeres hebreas no son como las egipcias, entonces el faraón puede hacer esa diferencia, de tal manera que muchas veces hasta en el mundo se puede reconocer esa genética por adopción del Padre que nosotros tenemos como su pueblo escogido. Amén, eso es así, hermano. Quiero que vayan escribiendo en los comentarios, si pueden, ¿verdad? Experiencias, anécdotas, comentarios que quieran hacer acerca de esto mismo que estamos hablando, algo que no hayamos dicho. Pueden añadirlo en confianza, hermanos, estamos aquí para aprender los unos de los otros. Tenemos más saluditos, Yari, Dios les bendiga, los amamos mucho, también los extraño. Maravilloso Dios, dice la hermana Zoila.
Y la hermana Ada Ruiz dice, Dios les bendiga, Keren y Ophir, bendiciones a los dos. Saludos, hermanas. Y de verdad, hermanos, una buena oportunidad que ustedes pueden escribir para comentarnos lo que ustedes deseen, incluso preguntas, hermana Keren, si tienen, para que podamos enriquecer, ¿verdad?, esta clase. Amén. Y seguimos adelante, ¿verdad? Leyendo el Salmo 37, 25, donde vemos el cumplimiento de esta palabra a través de lo que estaban viviendo estas mujeres en esa época, donde dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor nunca nos va a dejar. Él siempre va a proveernos lo que nosotros necesitemos, siempre y cuando nosotros cumplamos con los pactos que hayamos hecho con Él, las condiciones que hayamos tenido, ¿verdad?, que Él haya puesto para nosotros, para poder cumplir en esas áreas. Y vamos a pasar entonces a hablar acerca de los pactos, ya que estamos comenzando, ¿verdad?, a hablar de ellos. Uno de los pactos que Dios hizo, ¿verdad?, uno de los ejemplos más grandes que tenemos es el ejemplo del rey Salomón, en donde el Señor hizo pacto con él, ¿verdad? Él le preguntó qué Salomón deseaba tener y él le pidió sabiduría a Dios, y esto fue lo que él le dio, y le dijo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Cuando el hombre falla, ¿verdad?, él no puede cumplir el pacto, porque un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Dígame, hermano, fíjese que iba a añadir algo. No iba a añadir algo, pero ya con la oportunidad creo que es algo muy interesante, ¿verdad? Que el Señor hace pactos con el hombre y que realmente hay un grado de responsabilidad a la mitad, ¿verdad? Dios sabemos que es un Dios fiel, pero también depende de nosotros conservar ese pacto, ¿verdad? Para que la promesa de Dios pueda ser cumplida. Algo bien interesante que estamos estudiando en esta noche también es el hecho de cómo tenemos estos pactos con el Señor y el Señor tiene pactos con nosotros, pero explica muy bien claramente que cada parte tiene su propia responsabilidad y dice que Dios no está obligado a cumplir con su parte si nosotros no cumplimos con la de nosotros. Así que nosotros tenemos que mantenernos bien claros en esto y saber que las promesas de Dios, ¿verdad?, eso sí está condicionado. Su amor hacia nosotros no tiene condición, pero sí sus promesas. Así que tenemos que mantenernos firmes y seguir caminando en esa fe, en esa santidad que tenemos que mantenernos todos los días haciendo. Hermano. Hermana Keren, me parece muy interesante cuando el Señor hace un pacto en su palabra, ¿verdad? Porque cuando el Señor hace un pacto en el que hay una condición, entonces Dios dice, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. O yo voy a hacer esto siempre y cuando tú te mantengas así, así, así. Y lo podemos ver en la palabra de esa manera, de tal forma que es un principio, es hasta un principio que nosotros podemos utilizar. De tal manera que habiendo de parte del Señor una condición para nosotros, Él no miente si nosotros fallamos. O sea, al no cumplirse algo de Dios, es única y exclusivamente porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. La palabra dice que Dios no es mentiroso, Dios no es hijo de hombre para que mienta y para que se arrepienta, parafraseándolo, ¿verdad? Entonces, si algo no se cumple de parte del Señor, o sea, si algo no se hace que Él ha dicho realmente ha sido un pacto, es porque nosotros no estamos cumpliendo la condición que nos pone. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí la conexión se puso un poquito lenta, pero continuamos adelante. Así es, cuando nosotros no cumplimos con esos convenios que tenemos con el Señor, con esos pactos automáticamente pues se rompen.
y tenemos que volver, ¿verdad?, a enmendarlo, tenemos que volver a buscarlo. Hermana Karen, sí. Hay una pregunta, disculpe. Adelante. Nos está diciendo la hermana Jessica, en los tiempos bíblicos, ¿cuál era la responsabilidad de una madre? Ya que estamos hablando de tiempos limitados para la mujer como tal, y tendrá diferencia a estos tiempos. Pues cuando hablamos de la responsabilidad de una madre en esa época, las madres criaban a los hijos, ¿verdad? Ellas eran las que estaban encargadas de la crianza de los hijos, de todo lo que tenía que ver con su higiene, con su alimentación. La enseñanza bíblica la impartían entonces los padres, que eran los sacerdotes de ese hogar. Sí. Si lo comparamos con lo que tenemos ahora en estos tiempos, yo podría decir que hasta cierto punto tiene diferencias, porque aunque hoy en día las madres tenemos las mismas responsabilidades de criar a nuestros hijos, también se nos pone responsabilidades adicionales que tenemos que tomar en muchas ocasiones, especialmente en el caso de aquellas madres que han enviudado, madres que son solteras, que han tenido que tomar la posición de ambos padres, pues entonces tienen una responsabilidad mayor porque tienen que proveer el alimento, tienen que entonces también cocinarlo, tienen que entregarlo, ¿verdad? Tienen que enseñar a sus hijos todo lo que tiene que ver con lo que es escolar, más lo que tiene que ver con los valores, con la personalidad que vayan a tener, todas esas cosas, entonces las tendría que trabajar en esta época. Así es que tanto trabajo era en aquel momento, diría yo que es aún mayor ahora. Espero que haya podido contestar su pregunta. Amén. Gloria a Dios. Así que podemos ver que con los pactos, gracias hermana Jessica por participar. Espero que más hermanos se animen y sigan participando, haciendo preguntas. No tema, hermanos, podemos contestar sus preguntas y si no podemos, las anotamos y las buscamos y entonces se las contestamos en la próxima clase. Amén, estamos aquí para aprender y si algún otro hermano puede contestarla, pues también recibimos esa respuesta. Gloria a Dios. Vemos que cuando se rompen esos pactos, entonces tenemos que enmendarlos. ¿Cómo enmendamos? A través de nuestra humillación. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios entonces puede retomar y continuar con ese pacto que tenía con nosotros. Así es que Él no se quita por completo. Él está ahí esperando a que nosotros estemos listos para retomar y continuar de la mano con Él. Esto le pasaba al pueblo de Israel, lo podemos ver muchas ocasiones, que el pueblo de Israel estaba bien con el Señor, estaba firme, caminaba con Él y de momento comenzaban a alejarse, a adorar a otros dioses. Aquí está mi hija Camille. Que le mandan saludos. Hola Camille, dicen. Mira, madrina te envía saludos. Con permiso. Esto le pasaba al pueblo de Israel cuando ellos tenían problemas, clamaban a Dios y Dios les respondía y volvían nuevamente a caminar con Él. Y cuando estaban bien, pasaba un tiempo y volvían y se alejaban de Dios. Y volvían nuevamente el Señor a retirar su protección, porque parte del pacto era, ustedes se mantienen conmigo, yo los protejo. Pero entonces cuando ellos se alejaban, el Señor entonces retiraba esa protección que ponía alrededor de ellos y así era como entonces ellos caían en manos de los filisteos, en manos de los babilonios, etcétera, ¿verdad? Sí. Hermano Phil. Recordemos, amado, esto me parece algo muy hermoso, porque eso significa que cuando nosotros fallamos y nos arrepentimos y entonces el Señor se vuelve a estar con nosotros, eso significa que Dios es un Dios de oportunidades. Él está siempre dándonos oportunidades de tal forma que si nosotros fallamos, si nosotros dejamos de hacer algo que estaba en acuerdo con nosotros, dejamos de hacer sus mandamientos, su amor es tan grande, Él es tan misericordioso que nos da la oportunidad una y otra vez. Entonces, eso es algo muy bonito, hermana Karen, que yo puedo notar en la palabra del Señor. Cuántas oportunidades. Y hermanos, seamos
sinceros. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos sigue dando cada día? ¿Verdad? Amén. De tal manera que aún es tiempo de seguir con nuestras promesas en el Señor. Aún es tiempo de retomar. Si habíamos perdido algo, todavía estamos a tiempo, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y podemos ver, ¿verdad?, en la historia bíblica que estábamos trabajando, ya en el libro de Jueces, estamos hablando del libro de Jueces, que el pueblo de Dios ha hecho precisamente esto, se ha alejado de Dios, Dios ha tenido que retirar esa protección y han caído en manos de los filisteos. Y entonces tenemos presente a este hombre, porque siempre hay un fiel. Yo diría que siempre Amén. existe uno, pero siempre hay uno que es el que Dios escoge, ¿verdad? Por su propio propósito, para poder traer y hacer los milagros que tiene que hacer. Y él escogió a este hombre que se llama Manoah. Él era un hombre, como lo describe aquí la Biblia, era un hombre humilde y era un hombre temeroso de Dios. Dice que su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Cuando el hombre y la mujer son temerosos de Dios y son humildes, Dios les visita para bendecirlo. Y el ángel de Jehová se le apareció a la mujer de Manoah y le dijo, he aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y esto está en Jueces 13:3. Hay muchas veces que el enemigo de nuestras almas, ¿verdad?, nos dice que las promesas de Dios no se van a cumplir, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Él nos ha abandonado y nos desvía, ¿verdad?, de ese camino, de esa fidelidad que llevamos, porque nos hace que nos canse, ¿verdad? A través de eso nos desanima y nos hace tratar de olvidar, ¿verdad?, que esas promesas del Señor pues ya no son verdaderas y que su palabra no vale. Pero aquí el Señor le está diciendo a Manoah y a su esposa, mi palabra vale, yo cumplo y aquí está la señal de que yo cumplo. Vas a tener un hijo a pesar de que eres una mujer estéril. Aleluya. Como dice el Salmo 119 del 1 al 8, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y así continúa el Salmo, alabando a nuestro Señor. Acerca, ¿verdad?, de que tenemos que guardar esa palabra y atesorar. Yo creo, hermana Karen, que es algo muy importante y quiero poner hincapié en esto porque muchas veces nos pasa que nosotros seguimos siendo fieles a Dios y tratamos de clamar por algo o tenemos la promesa del Señor que vamos a tener algo o a lograr algo en cualquier situación, ¿verdad? Y muchas veces la cosa se pone un poco dura mentalmente para nosotros cuando vemos que estamos siendo fieles y las cosas van mal, no van como nosotros esperamos. Pero creo yo que en ese momento tenemos que ponernos como en la posición de Manoah y su mujer, ¿verdad? Porque ellos seguían siendo fieles, ellos hermanos no tenían esperanza alguna, porque la mujer de Manoah era estéril, ¿verdad? Entonces no tenían esperanza alguna dentro de lo físico para poder tener un hijo. Y ahí cuando leemos el expositorio un poco de la historia bíblica nos vamos a dar cuenta que era algo vergonzoso el no poder tener hijos, según la cultura. Entonces, era algo apremiante para ellos, no solamente la desilusión familiar de no poder procrear, sino también algo cultural, algo ya del pueblo, algo que va a un nivel mayor, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ellos se mantuvieron fieles y entonces el Señor promete, promete, como dice la hermana Jessica, al igual que Abraham y Sara. Fue lo mismo, mis amados. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido?
que nosotros, a pesar de que veamos que la situación no va bien y que nosotros seguimos fieles y fieles, no es tiempo de reclamar, mis amados. A veces uno en nuestra naturaleza lo que queremos es reclamar a Dios, y yo que te he sido fiel, pero Dios lo que está haciendo es probándonos. Yo pienso, hermana Karen, que en esos momentos de dificultad y cuando nos llenamos de enojo, de desesperación, es ese momento en que Dios nos está probando y nos está diciendo, voy a ver cuánto tú confías y depende de mí, ¿verdad? Y después que se cumple eso, nos damos cuenta de que era un proceso de fe que el Señor estaba tratando con nosotros. Amén. Podemos ver también un detalle bien interesante, es como el Señor le dice, yo te voy a dar el bebé que tú estás esperando, pero tú tienes que hacer estas cosas para que esto tenga fruto exitoso. El Señor le dice a través del ángel, ¿verdad?, que ella tiene que mantener una dieta específica. Y es bien interesante porque cuando lo contrastamos con las mujeres que tienen problemas para tener hijos, que quedan embarazadas, los doctores les dan más o menos las mismas instrucciones. No puedes tomar alcohol, tienes que tener una dieta balanceada, tienes que evitar grasas, tienes que evitar azúcares excesivas, sal excesiva. Y vemos cómo Dios, en su sabiduría, a través de este pasaje, está haciendo exactamente lo mismo que hubiese hecho un médico de hoy en día, pero ahí presente en ese momento, a través del ángel, le está dando esas instrucciones como si fuese el doctor como tal. Sabemos que Él es el doctor por excelencia, ¿verdad? Así es que vemos una vez más cómo la palabra, aún en eso, nos está instruyendo a nosotros. Y el ángel hasta le dice el género que va a tener, y le dice, ¿verdad?, que va a ser un niño escogido y cómo lo va a criar. Se lo dice entonces después a Manoah, cuando Manoah clama y le pide al Señor nuevamente que venga el ángel y le diga cómo nosotros vamos a criar a este muchacho, qué le vamos a enseñar y cómo se lo vamos a enseñar. Y aquí es en donde le dice, ¿verdad?, que va a ser un voto nazareo. Yo le voy a dejar a mi hermano Ofir que le explique lo que es el voto nazareo. Amén. El voto nazareo. Bueno, primero quisiera lo que según el expositor habla con respecto a la palabra nazareo, y me parece muy interesante tocarlo, porque nazareo viene del hebreo nazir, que significa separado, dedicado o consagrado. Entonces, cuando una persona hacía un voto nazareo, era un voto de dedicación a Dios, de separación a Dios. ¿Y qué se encargaba de esto? De que esa persona, por ejemplo, no debía dejar que navaja pasara sobre su cabello. Era, no sé cómo explicarlo, era estar en una condición de separación, de dedicación, no haciendo ciertas cosas que de alguna manera por la obediencia de esas acciones o mandamientos, entonces de esa forma se dedicaba al Señor y el Señor fluía a través de esa persona por medio de una habilidad, por medio de algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, a Manoah, sí, creo que fue a Manoah, no, a la mujer, que le dice el ángel, no debes de tomar vino, no debes de beber sidra, ni comer cosa inmunda. Era parte de los mandamientos que le estaba dando el ángel para poder hacer ese voto nazareo, y también que no pasara navaja por su cabeza. Y tenemos varios ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo un voto nazareo, o también Samuel, ¿verdad? Entonces vemos varios ejemplos bíblicos en los que esa persona fue dedicada al Señor, ¿verdad? Y nosotros sabemos la historia de Samuel, un niño dedicado a Dios, Juan el Bautista, en este caso, el hijo de Manoah,
también pasó por ese proceso desde nacimiento. Hay gente que no lo hicieron desde el nacimiento, sino desde un determinado momento de su vida y que terminó hasta cierto tiempo, pero el caso del hijo de Manoah fue desde el nacimiento y terminó hasta su muerte. Así mismo es, hermano. Sí. Para avanzar un poquito, porque el tiempo nos traiciona, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se sentía Manoah, ¿verdad? Estamos hablando de que él iba a ser el papá de Sansón. Estamos hablando que el hijo de ellos es Sansón. Para aquellos que no saben quién es el hijo de Manoah, es Sansón. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo podemos ver un poco de nerviosismo de primer padre, que estábamos hablando ahorita acerca de la pregunta, ¿cuándo estamos listos para ser padres? Especialmente en el caso del varón. Esta es una muy buena pregunta, porque muchos de ellos no se visualizan como padres hasta que ya están a punto de entrar o entran en el matrimonio. Es cuando comienzan a pensar en esto. Las mujeres, como somos quienes vamos a llevar el bebé en el vientre, tenemos como que una conexión más rápida y casi siempre, pues durante la vida desde pequeñas estamos siendo preparadas mentalmente para el momento en que seremos madres. Jugamos con las muñecas y jugamos a mamá y a la casita. Pero en el caso del varón, que juega con carritos, en muchos casos, ¿verdad? A correr, a esconderse, a trepar árboles, pues sabemos que la preparación es distinta. Y muchos de los varones pues tienen esa dificultad cuando llegan a ese momento del casamiento y les toca ser padres. En muchas ocasiones no se sienten listos. Cuando hablamos de si están completamente listos para ser padres, les puedo decir que nunca estamos completamente listos, hermanos. Aquellos que todavía no son padres, les podemos decir que no tengan miedo, que sigan adelante, que tengan fe en el Señor, que sigan escudriñando la palabra, porque en la palabra van a encontrar lo que necesitan para enseñarles sus valores que sus hijos necesitan, para enseñarles el camino correcto. Y podemos ver, ¿verdad?, a través de vida como padres y como madres que somos, aquellos que lo somos, que no hay un libro perfecto allá afuera, pero que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos ayuda muchísimo en este proceso y en este camino. Y que el Señor pues nos dirige para encontrar esas fuentes adicionales que lo complementan, para que podamos entonces darle una enseñanza y traer y ayudarles a crecer en los ministerios que el Señor desea para cada una de sus vidas y en el camino que Él quiere para cada uno de sus hijos. Así que tengan fe, aquellos que aún no son padres, no tengan miedo, aquellos que ya lo son, adelante, agárrense del Señor, busquen esas fuerzas en Él en todo momento. Es necesario que el creyente consulte a Dios como primera fuente de información, pues en su palabra hay muchos consejos sabios para la crianza de los hijos. Nosotros tenemos que confiar en el Señor en todo momento. El no seguir las instrucciones establecidas por Dios puede ocasionarnos problemas en nuestros núcleos familiares, ¿verdad? Porque su palabra nos lleva por ese camino para poder mantener la paz. Cuando nosotros nos agarramos del Espíritu Santo y buscamos en oración esa dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la palabra que necesitamos para traer la mansedumbre cuando estamos teniendo una discusión. Nos da, ¿verdad?, la templanza, la mansedumbre, la paciencia para poder lidiar con las diferentes situaciones que podamos enfrentar. Pone amor en el caso, ¿verdad?, que no sintamos ese amor. De eso les puedo testificar, porque en un momento dado, mientras estaba de novia con el que es hoy día mi esposo, yo me molesté mucho con él en un momento dado porque él no me dio una atención que era necesaria. Pensó que yo estaba jugando o hablando con alguien y riéndome, que yo no estaba enferma, y me dejó sola con una gastritis terrible. Y yo me molesté mucho con él al punto de que ya yo estaba para dejarlo. Y él me dijo que él iba a cambiar, que él iba a hacer otras cosas, que él iba a ser una nueva persona. Y yo le di una oportunidad por un tiempo determinado para él probar que él era una persona diferente y ver si de verdad pues se merecía mi amor. Pero aun cuando él cumplió con todas esas cosas, yo todavía sentía como que una pared entre él y yo. Y yo le oré al Señor y yo le dije, Señor, pon el amor en mi corazón que yo en un momento dado sentí antes de que ocurriera esta situación, porque yo veo el cambio, yo veo que Él está haciendo lo propio. Así es que, hermanos, busquemos en el Señor
todo lo que necesitamos. Eso incluye lo que a veces pensamos que solamente nos toca a nosotros, como lo es en este caso que les estoy presentando como ejemplo, el amor que tenemos que sentir por una persona o, ¿verdad?, por un amigo, un familiar que tengamos o vecinos también. Hermano. Amén. A mí me parece muy interesante esto. Y le comento, hermana Karen, que hay varias preguntas, hay como unas 2 preguntitas que le pedimos a los hermanos que nos den un poco de paciencia, que las vamos a poder responder, ¿verdad? Todas para seguir un poquito la temática, pero no se nos desconecte, por favor, porque son varios los mensajes y les agradecemos de verdad por todos los mensajes que han podido dar, ¿verdad? Y a cada uno les decimos, les amamos. Por ejemplo, el hermano Fermín González, ¿verdad? Dios les bendiga. La hermana Alejandra Rivera, que es una hermana aquí en Honduras, ¿verdad? Que nos sigue la página de la iglesia, así que la amamos, hermana Alejandra, personalmente la amo muchísimo. Y pues un versículo muy interesante que nos trae la hermana Zoila es este, 2 Timoteo 2:13, que justamente calza la perfección con lo que hemos hablado, ¿verdad? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, es decir, el Señor. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? De tal manera que Él sigue dando oportunidades. Y en este caso de Manoah, pienso que es muy sabio lo que él hizo y que lo podemos tomar en ejemplo, no solamente para la vida de padres, sino para cualquier momento de nuestra vida. Nosotros debemos pedirle al Señor sabiduría en todo, que Él sea nuestro primer confidente y que podamos decirle al Señor, en este proceso que estoy pasando o que voy a hacer, si voy a ser padre, ¿qué puedo hacer? Dame tú la dirección, porque de esta manera lo estamos involucrando a Él, pero muchas veces no lo involucramos a Él. Y yo leí un pensamiento de un evangelista que sigo por las redes, que decía algo cierto. ¿Por qué tú culpas al Señor cuando nunca lo pusiste tú en tus planes? ¿Verdad? Y eso es algo sabio, porque muchas veces nosotros nos alejamos del Señor y empezamos a tomar nuestras propias fuerzas y a hacer ciertas decisiones sin consultarle al creador de la vida, el que sabe todos los procesos de la vida, el que tiene la sabiduría, el que tiene el conocimiento. Él sabe, mi amado, todas las respuestas y todos los procesos que nosotros pasamos. De tal manera que Él debe de ser nuestro principal consultor en cada proceso de nuestra vida, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que nos da Mahoma. Al pedir a Él sabiduría, primero se está humillando, está reconociendo que está limitado, que no puede todo por su fuerza, que necesita de alguien y busca en primer lugar al Señor, ¿verdad? Para decir qué yo hago en este proceso. De tal manera que debemos nosotros adoptar ese mismo comportamiento de Manoah en cada una de nuestras situaciones. Amén. Vemos que la función primordial de la familia es la procreación y la educación de los hijos, la vida en común y la ayuda mutua. Los hijos que Dios envía a los padres deben de ser recibidos con amor y los padres deberán tratar de educarlos lo mejor posible. Según la Biblia, ellos son los primeros y los principales educadores de sus hijos. Dice en Proverbios 22:6, y es un proverbio que escuchamos mucho: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, me interesa mucho hacer una pausa en ese versículo, porque a veces pensamos que es que el niño nunca se va a apartar del Señor. Hay momentos en que aun cuando uno haya nacido dentro del Evangelio, van a haber momentos de prueba que van a hacer que se tambaleen y hasta cierto punto va a haber cierto apartamiento del Señor.
pero es parte del proceso de la prueba y el proceso de la formación. Hay apartamientos que son físicamente visibles, que la gente se puede dar cuenta porque son tan drásticos como quien cae en las drogas o quien se va de la iglesia, pero a veces están dentro de la iglesia y como quiera se apartan, tienen una rebeldía interna con el Señor, con el sistema, con lo que ocurre, con lo que no les gusta de lo que están viendo, de lo que están aprendiendo. Pero tenemos que ser pacientes y dejar que el Señor trabaje y que el Señor haga fluir esa enseñanza que se puso, esa semilla, nosotros la sembramos, pero tenemos que recordar que el crecimiento lo da Dios y nosotros no podemos forzarlo. Así es que tenemos que sentarnos y en paciencia esperar a que el proceso de Dios se cumpla en la vida de estos niños y de estos jóvenes, y en su momento dará el fruto que nosotros estamos esperando de esa promesa que el Señor ha dado. Así es que con esto, ¿verdad? Tenemos que ya ir terminando en esta noche. Hemos hecho ya 55 minutitos. Sí, quisiera que para terminar, hermana Karen, podamos contestar rápido, si es posible, a alguna pregunta, ¿verdad?, que nos han hecho. Nuestra hermana Diana. Son preguntas muy interesantes y bastante profundas, creo yo. Hoy día nos podemos llamar nazareos sin lo de la navaja y los muertos. Bueno, yo considero que si estuviésemos dentro de la cultura hebrea como tal, sería obligatorio, porque eso es parte del ritual y es parte de la manera en que se hace. Por eso es que nosotros nos llamamos santos y no nazareos, que significa básicamente lo mismo, pero se hace de maneras parecidas pero distintas. Así es que somos santos. Si fuésemos nazareos, sería aquel que decide entonces abstenerse de tocar muertos o comer cosas muertas y de cortarse el cabello. Esa persona sí sería nazarea. De lo contrario, somos santos. La hermana Jessica trata de responder, dice: yo pienso que no se podría llamar voto nazareo si no cumple los requisitos de ese voto. En particular, yo pienso, hermanos, que recuerden que esto pasó por momentos en que Dios o una persona deciden dedicar al Señor a otra persona, ¿verdad? Recordemos en el caso de la mamá de Samuel, ¿verdad? Que ella le dice: si tú me dejas procrear un hijo, entonces yo lo voy a dedicar a ti. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros por revelación, a mi modo de pensar, debemos entender es esa definición de nazareo, ¿verdad? Que es separado, apartado, ¿verdad? Consagrado. Y de la misma manera nosotros tenemos la consagración por cuando somos hijos de Dios, cuando reconocemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no cumplimos el voto nazareo como tal, pero tiene el mismo sentido, el mismo objetivo, porque nosotros somos dedicados al Señor, apartados al Señor. Nuestro hermano Enrique Pérez dice: Sansón era nazareo también, pues no debía cortarse el cabello. Él es es el nazareato un pacto. Es correcto. Sí, a ambas preguntas es correcto. Así mismo es, hermano, usted está en todo lo correcto. El nazareato es un pacto y Sansón, por mandato divino, tenía que hacer este voto nazareo. A pesar de que él se cortó el cabello, podemos ver cómo él renueva ese voto cuando él está en el cautiverio con los filisteos. Mientras él está en ese cautiverio y es llevado a ser esclavo, su cabello comienza a crecer y él comienza a tener una nueva relación con Dios. Así es que Dios entonces le devuelve su fuerza y escucha sus oraciones. Próxima pregunta, si hay alguna. No, dice la hermana Jessica, creo que ese es un pacto que hace para con Dios. Saludos de la hermana Nancy. Amén. Nuestra hermana Zoila nos dice el voto de los nazareos, el número 6 del 1 al 21. Nuestro hermano Anthony, Dios les bendiga. Igual a la hermana Melissa. Y nuestra hermana Santi Vélez, Dios me lo bendiga. Y creo que con esto ya
hemos cumplido casi 1 hora de transmisión, así que iremos finalizando. Hermanos, para la semana que viene, ya no nos queda tiempo para más, tenemos la clase número 18. Recuerden, clase número 18, las promesas de Dios son firmes y verdaderas. No olviden el culto este domingo a las 10 de la mañana, como lo hemos estado haciendo siempre. Traiga su mascarilla, no lo olviden, tenemos el desinfectante. Sigan orando por todas las cositas que siempre les digo que oremos. No olviden orar por nuestros pastores y cada uno de los líderes de la iglesia. A nivel mundial, hermanos, no nos limitemos. Si Dios no tiene límites en su poder, no nos limitemos nosotros en las oraciones que hacemos. Hagamos una oración de despedida y entregamos en esta noche. Señor, gracias porque hemos podido hablar de tu palabra, Señor, hemos podido aprender. Gracias, Señor, porque todo aquel que vea este video ahora y en el futuro, Señor, yo sé que será redarguido, que será edificado. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de los padres y de las madres que hay en el mundo. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que se dedican en espíritu y en verdad, en carne y hueso, Señor, a educar a sus hijos conforme a tu palabra. Bendíceles, Señor. Pon tu mano poderosa sobre ellos. Sé tú fortaleciéndoles, sé tú sanándoles, Señor, levantándoles al que lo necesite. Sé tú sanando todo aquello que necesite ser sanado en sus cuerpos, en su mente y en su alma, para que puedan seguir, Señor, levantando estos nuevos pastores, a estos nuevos misioneros, evangelistas, ujieres, Señor, y gente de servicio dentro de tu iglesia. Glorifícate en cada una de sus vidas, Señor. Guíales, guárdales y protégeles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estos fuimos la hermana Keren González, el hermano Ofir Romero. Dios les bendiga, mis amados. Hasta la próxima. Ay, que descansen.